aprendizajes como formas híbridas, pero necesarias para que todos podamos compartir y encontrarnos en esta nueva realidad que es la confluencia del espacio físico con el espacio virtual. Es una nueva realidad. No es, bueno, yo no voy mucho con las computadoras, no sé si me asocio a ese mundo virtual. No, la realidad que vivimos es real física y real virtual, en simultáneo, querramos o no. Cuando acordábamos lo que íbamos a conversar, que siempre ellos hablan primero porque me sacan las ideas, ¿no? Entonces cuando llego yo a hablar, ya digo, a ver, ¿qué? Tengo que profundizar lo que han dicho, redoblar la apuesta. Estaba pensando un poco todas las cosas que decía Roberto y que después planteaba Jorge, los ejes, y en realidad hay un eje que me suena mucho desde pandemia, que fue un tiempo como, yo le digo un tiempo entre paréntesis, ¿no? Lo que son los cuando escribimos, ¿no? El paréntesis es algo que aclaramos, pero que queda como en suspenso, en el aire, que a veces se dice, que a veces no se dice. A mí la sensación pandemia me resultó eso, era como tiempo entre paréntesis, ¿no? Un gran paréntesis. Y después de eso, después que como que volvimos a las actividades, siempre realmente sentí, como dice el poeta chileno Pablo Neruda, que nosotros, los de antes, ya no somos los mismos. Tenemos el mismo nombre, supuestamente vivimos en la misma casa, tenemos el mismo barrio, pero nosotros profundamente no somos los mismos. Y esto que nos pasó y nos pasa, le ocurre y le ocurrió en simultáneo a 7.500 millones de personas en el planeta. ¿Mm? Es la primera vez que le ocurre a todas las personas y a cada uno cómo puede llevarlo adelante. La red, siempre nos planteamos que para estas circunstancias históricas tenía un approach, un a priori, había practicado esto de estar en situación de aislamiento por otras situaciones, pero tal vez muy parecidas a las situaciones pandémicas, como es una fobia, como es un pánico, como es una depresión, todas, o los procesos de ansiedad, todas situaciones de aislamiento. ¿Mm? De aislamiento más allá de que estemos con montones de personas, ¿sí? Todas las patologías que tienen que ver con la salud mental nos aíslan, nos encierran, nos hacen sentirnos mal y solos, ¿sí? Y el tema de época en la pandemia fue la soledad. Esto es desde el punto de vista descriptivo. Y también me acordé de un viejo profesor. Yo tuve un profesor muy querido, un sacerdote jesuita que se llama Ismael Quiles. Y don Ismael, como le decíamos por aquella época, don Ismael solía decirnos que el tema no era la existencia. Esa es la base de la filosofía que él planteó en el Congreso de Filosofía del 49. Él era un existencialista, y él llevó el pensamiento de la existencia más allá, del existencialismo más allá, que es que nosotros como seres humanos no solo somos, existimos, sino que la propiedad
y diríamos, la identidad propia del ser humano, por lo cual somos humanos, es que no solo existimos, sino que insistimos en ser. Esta insistencia es lo que nos hace personas, es lo que nos hace humanos, nada más ni nada menos. El otro día, en una charla, hablábamos sobre el tema de la humanidad, y se produce humanidad con otros. No producimos humanidad solos, porque somos seres sociales. Cuando nos juntamos en la red, ya fuera virtualmente, ya sea físicamente, nos encontramos y nos sanamos, porque lo que nos sana es la humanidad. El ser humano se sana, vive, existe e insiste en existir mediante la relación con el otro y con los otros y conformando un nosotros. Pero todo esto requiere, para la insistencia, requiere sentido. Esto es lo que tanto hablamos en la red de los principios que nos plantea Víctor Frank. Todo requiere de sentido personal para insistir en mi existencia, pero también del sentido social para construir en nosotros y el encontrar en el camino un sentido, un derrotero, un hacia dónde vamos. Porque si no, como también lo decíamos el otro día en los encuentros de diplomatura, si no, ese nosotros, si no tiene derrotero, si no tiene norte, si no tiene existencia, se queda en el placer mismo de la soledad, se queda en el placer mismo de la enfermedad. Entonces yo soy mi enfermedad, yo soy mi padecimiento, yo soy mi locus, es el locus, el no salir de ese lugar, porque en realidad me regodeo y disfruto de eso que tengo y no salgo. Ese es mi objetivo, esa es mi insistencia. No estoy diciendo, ¿lo vemos en la red o no lo vemos esto? Estoy diciendo teorías o análisis teóricos o es real. Es real, sí, lo ¿no? vemos. Querer quedarme en este herido y no en sanador. Solo puedo sanar cuando esta herida ha sido enfrentada. Conocer, nosotros, la psicoeducación es eso, es conocer el contexto en donde se van produciendo las diferentes problemáticas, digamos, en general, o situaciones problemáticas de salud mental, y ayudamos a que cada uno, empezando por entenderlos nosotros, ayudamos a que se entienda ese contexto. ¿Para qué? Para que esta insistencia que nos planteaba don Ismael, esta insistencia sea con lo que él decía, le agregaba. No es una insistencia teórica, no es una insistencia desde la idea, no, no, no. Decía, es una insistencia encarnada. Y encarnada es que va a mi propio cuerpo, a mi propia, no sé, póngale la palabra, a mi propio todo, me completa. Esa encarnadura es lo que me completa como ser humano. Este mundo del que también planteó Jorge, este mundo es del que nosotros vamos saliendo, casi no nos damos cuenta, pero vamos saliendo muy rápidamente, y más después de la pandemia. Ese mundo estaba lleno de ideas
Ese mundo estaba lleno de teorías, de ideologías, de modos de pensamiento. Mucho con la cabeza y poco con los pies. Este mundo, que es real virtual, que es de insistencia, es completo. Esta es la diferencia. En este mundo completo es la cabeza y son los pies. Es la idea y es la mano que ejecuta la idea. Y esa mano no va sola. La única forma de que esa mano funcione y que construya es con la mano del otro. Es con la mano de un sentido común en el que caminamos como civilizaciones, porque esta es una crisis civilizatoria, no es una crisis coyuntural, de momento, de situación. Esta es una crisis civilizatoria. Todo el planeta, todos los hombres, y las mujeres también, como hay que decir ahora, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, todos entramos en esta situación. No hay quien quede afuera y diga, como aquello que cuando empezó la computación, no, yo de esto no entiendo, lo dejo para mi hijo. No, no, en esto estamos involucrados todos. Así que bueno, sigamos insistiendo en ser, que la red tiene mucha tradición en esto, y bueno, nos seguimos encontrando en el camino. Hola. Sí, no, si no lo utilizan ella sola y yo me quedo. No, creo que lo que último que decía Cristina, es decir, la red, no hay muchas instituciones que se adapten a los cambios, porque cada uno de ustedes sufrió un cambio cuando golpeó la puerta del nodo, ¿no es cierto? Y a partir de ese cambio se estableció una amistad, ahora también a distancia. Es decir, pero el cambio que ustedes viven, que yo vivo, que el otro vive, que viven en Europa, que viven en Estados Unidos, no es un cambio que va a durar un día. La realidad que nosotros estamos asistiendo, como muy bien decía Cristina, es un cambio de civilización entera que duró 1000 años, que tenía su centro en Europa, básicamente, después en Europa y Estados Unidos. Esto nos enseñaron cosas muy importantes y un tema central que hablábamos el otro día es la libertad, ¿no es cierto? Y la libertad nos obliga a vivir en un equilibrio inestable en este momento. No hay una mirada para atrás, no puede haber todo va a seguir siendo lo que era antes. Eso no es cierto. Todos ustedes pueden observar cómo las principales instituciones en las cuales nos formamos todos, y estudiábamos en los libros de, ¿cómo se llamaba? Educación democrática. Bueno, todo eso se va desarmando con una claridad. Entonces también llegamos al sistema educativo y vemos que uno se preguntan y casi todo, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? El otro día Cristina planteaba que curiosamente la crisis más importante que tiene el sistema es en jardín. Es decir, esos chicos que vivieron 2 años por lo menos con la familia, ahora vuelven. Y las pobres maestras jardineras que estaban preparadas para otra situación, se encuentran con estos vagos que son un ciclón realmente, y no saben qué hacer. Es lógico. Por ahí el chico que está en la primaria todavía tiene un sistema orgánico. Ni hablemos lo que sucede en las universidades,
donde se anotan 2000 y terminan a fin de año 200. Es decir, ese viejo sistema que era el sistema educador de todos nosotros, de todos, hoy lo que pasa es que nosotros, así sucesivamente, analizando institución por institución. Esto no es malo, esto es bueno, porque si algo se cae, es porque debería caerse, no porque no sirve, no existe. Todavía nosotros seguimos teniendo un sistema educativo, no le voy a decir a ustedes, que es hecho una fábrica. Empezamos preescolar, después ponemos las edades, después entonces empieza la carrera como que hay que sacar un producto final. Eso en este mundo. Hoy estaba leyendo, estábamos comentando con el doctor Re, la Universidad del Estado de Nueva York, ayer, echó un profesor porque les exigía mucho a los alumnos y entonces firmaron 700 alumnos que no lo querían más, uno de los principales profesores de la Universidad del Estado, una universidad muy vieja, y lo echaron. Es decir, si un sistema no es capaz de comprender la calidad en la formación, entonces ¿qué es? Una guardería de chicos de primaria, una guardería de chicos de secundaria y una guardería de los estudiantes. Bueno. Vamos a seguir toda la mañana. También lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el trabajo. Y Roberto me dijo que lo contara, ¿no? Porque si no puede parecer fantasía esto, los grandes cambios, nosotros parece... Vení. Y lo que está pasando, se detectó a través de estudios, vieron, los norteamericanos hacen estudios de todo. Bueno, hicieron el relevamiento de 1 año y medio del último año de pandemia y mitad del año siguiente, sin pandemia, ¿no? En ese año y medio, en Estados Unidos, 50 millones de personas dejaron sus trabajos. Esto el proceso se llama de la gran renuncia. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué renunciaron todos? Se les dio la locura de renunciar a sus trabajos. 50 millones, una población que tiene 250, casi 300 millones de personas. No es menor estar hablando de 50 millones de personas que dejaron sus trabajos. Entonces, bueno, lo otro, a ver, ¿por qué motivos dejaron sus trabajos? La mayoría porque no están de acuerdo a volver a trabajar físicamente, ¿sí? A su trabajo físico porque lo quieren seguir desarrollando en el lugar que los venían haciendo. Hablan de recontrataciones, contrataciones de otras características, donde se contemplen el ocio, los momentos de ocio, donde se contemplen el lugar para dedicar a sus familias, para estar socialmente vinculados. ¿Por qué? Hacen todo un listado de situaciones en las cuales no tenían ningún tipo de vínculos sociales porque el tiempo no se los permitía. Entonces plantean, sobre todo, es masa juvenil, digamos, ¿no? Que es donde más se produce esta situación. No se quiere volver a las situaciones anteriores. Educación, decía Jorge, trabajo, el trabajo, la salud, ni qué contar. Digamos, si uno va tomando todos los ejes de desarrollo y encuentro de las personas, nos vamos encontrando. Los modos productivos, hoy hablábamos de los modos productivos, ya los procesos globales de producción en distintas partes del mundo donde fuese más barata la mano de obra o donde hubiese, digamos, leyes más permeables respecto de la producción, ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la producción revierte a lo local. Se está hablando del fin de la globalización. No es teórico tampoco. ¿Por qué? Porque se poluciona mucho llevando productos de un lugar a otro del planeta. Más allá de que la mano de obra sea barata,
Toda la logística implica un aumento de los productos. Es decir, se localizan las industrias, se relocaliza también la calificación de mano de obra. Es decir, hay un cambio rotundo en todos los aspectos de la vida de las personas. Así que bueno, la propuesta es seguir insistiendo en ser en este contexto. Todo de acuerdo con lo que Jorge y Cristina planteaban. Yo quería reflexionar esta mañana con ustedes, con los más de 230 compañeros que están en internet en este momento en sintonía, en distintos puntos, inclusive en el exterior, y que queríamos reflexionar a raíz de esto que decían ellos, de que todo esto impacta directamente en la salud mental y en la salud de las personas. Para lo cual, esto también, la ruptura del modelo capitalista tradicional, está dando cuenta de la ruptura también de una forma de esclavitud que de alguna forma convivía con nosotros. Necesitamos una nueva asamblea del año 13 en Argentina para el fin de una etapa y el inicio de la otra. Es decir, una modalidad de trabajo esclavo que hemos tenido hasta antes de la pandemia va a dar lugar a una nueva liberación del hombre a través de estas nuevas realidades que el Instituto de las Nuevas Realidades nos ha de alguna forma advertido. Y por otro lado, este espacio de tiempo y espacio es para reflexionar la enorme oportunidad que tenemos a través de una salud mental propositiva para desarrollarnos como seres humanos, para desarrollar lo que quedó pendiente en nuestro self, para desarrollar las potencias múltiples que como seres humanos estamos con potencialidad de desarrollar, que hemos dejado pendiente porque el trabajo esclavo que teníamos antes de la pandemia no nos permitía visualizar lo que después de la pandemia estamos viendo. Hay una nueva liberación, pero el que no está capacitado para verla porque está dormido, debe despertar. Y esto es un poco la interpelación de este primer congreso post-COVID, que nos tiene que hacer reflexionar de que hemos aumentado en promedio 5 kilos de peso porque la nueva realidad también nos ha esclavizado dentro de nuestra casa. Y hemos tenido angustia, depresión, bajones, porque no hemos podido ver de qué forma seguir la vida en plenitud, sin darnos cuenta que este interregno de más de 2 años es casi como un momentum de reflexión para ver qué trole hay que tomar para seguir, como decimos en la Argentina. Es decir, qué bus hay que tomar para poder continuar una vida en plenitud, una vida que merezca ser vivida. Hace muchos años que la red incorporó esto que decía Cristina de la filosofía insistencial del padre Quiles, que no solamente permite el desarrollo de las potencias del yo, sino que también el desarrollo de las potencias de lo existencial, es decir, la vida con nosotros, sin perder de vista la vida cualquiera sea de la cosmovisión que tengamos, del otro trascendente, en un criterio abierto y ecuménico, como de alguna forma el
Papa Francisco lo viene planteando. El otro día hablaba en Resistencia, Chaco, con un salesiano, el padre Fernando, a quien conozco hace más de 20 años, y que puso la red Sanar en Río Tercero, una de las primeras satélites de la ciudad de Córdoba. Y él decía, presten cuidado de lo que hace Bergoglio y no lo que dicen de Bergoglio. Y esto quiero también reflexionar, porque una cosa es lo que dicen de Bergoglio y otra cosa es lo que él está haciendo, y esto lo podemos vivenciar siguiendo simplemente con mucha atención Vaticano News. En Vatican News vamos a ver lo que hace, y ahí sí vamos a poder entender en profundidad esta acción de argentinos a las cosas, como alguna vez planteó en la década del 20 Ortega y Gasset, otro existencialista. Es decir, hay que vivir la existencia insistiendo ser sí mismo, y esto es el self, ampliando el campo operacional, pero del self necesitamos de la conciencia, necesitamos de esta facultad del espíritu, que es la conciencia que ilumine el alma y que también oriente en las decisiones. Y las decisiones son las que permiten una estrategia coordinada, una estrategia que nos permitan realmente entender cuál es el sentido, la misión y el proyecto de la vida de cada uno, que debe ser satisfacer las necesidades imperiosas de lo necesario, como diría Maslow en la pirámide de las cosas necesarias, pero atender también las cosas de lo trascendente. Es probable que esto, como alguna vez se vaticinó y yo entiendo que se está cumpliendo, nos acerque al salir de la esclavitud del trabajo que teníamos en el siglo XX sobre todo, nos permita entrar en el siglo XXI con una liberación que es realmente lo que solamente el hombre puede hacer. El animal está esclavo de un sistema del cual forma parte, pero solo el hombre puede liberarse a través de su psique, es decir, de su alma y también de su espíritu. El alma está relacionado con la conciencia, pero por sobre todas las cosas con el espíritu. Por lo tanto, lo espiritual, abierto en creatividad, abierto en ser y tiempo, como decía Jorge, pero también abierto a descubrirnos en nuestras potencialidades y entender que dentro de lo que tenemos, lo mejor es lo que subyace en nuestro alma y en nuestro espíritu. Y por eso tenemos que crear también una psiquiatría espiritual, una psiquiatría que en el siglo XX negó el alma, pero tenemos que incorporarla porque el alma es lo que realmente nos libera. Muchas gracias. Yo quería poner, no es jocoso lo que voy a contar. Más cerca. Hola, hola. No es jocoso. Lo hablamos en el camino ayer cuando vino el doctor Re. Nosotros trabajamos en el problema de la salud humana, ¿no es cierto? Esto es vital. No hay muchos núcleos que trabajen en esto. Y todos ustedes tendrán noticias claras de cómo funciona el modelo médico hegemónico en la Argentina, ¿no? Todos sabrán cómo es. Bueno, en esta yo quiero ser Bobby. Yo quiero que me lleven a una veterinaria donde la veterinaria o el veterinario me atiende como un príncipe,
le dicen Bobby, 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 me dan una... esta es la ridiculez que vive el hombre hoy. Es preferible ser mascota que ir a las instituciones médicas a que nos hagan un cronograma de lo que tenemos que hacer. Bueno, perdón, pero la red se dedica a esto también. Como Bobby no viene a la red, pero sí vienen las personas. Yo creo que el desafío de volver al ser humano en el sistema de salud al eje del problema y no que me tengan que llevar con una cadenita hasta la puerta del veterinario y me empiecen a hacer todo lo que me tienen que hacer. Perdón, fue nada más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Cristina. Vamos a cortarla porque si no... Vamos a cerrar porque tenemos que entrar en Muchas México. gracias.